10 trucos efectivos según la neurociencia para estudiar con resultados exitosos. Estudiar es difícil y requiere mucho tiempo. Concentrarse en estudiar mientras hay tantas distracciones es muy complicado y luchar por mantenerse motivado no es fácil. ¿Quieres ser un buen estudiante y obtener excelentes calificaciones pero te faltan los métodos correctos para tener éxito? Necesitas una estrategia de estudio que funcione para ti. No te preocupes. En este vídeo, compartiremos 10 trucos que te ayudarán a estudiar de manera efectiva y te motivarán a hacerlo. Nuestros consejos se basan en los últimos descubrimientos de la neurociencia. Son estrategias comprobadas que funcionan. Quédate con nosotros, presta atención a las 10 estrategias que te brindamos y prepárate para el éxito en los estudios. Permanece atento hasta el final porque uno de los trucos lo utilizaba un premio Nobel de Física. Bienvenido a Inteliten, el lugar donde encontrarás tendencias inteligentes. Pero antes de seguir, asegúrate de dejarnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. No querrás perderte nuestra dosis semanal de vídeos entretenidos y educativos. Número 1. Aprender a aprender. Estudiar, efectivamente, es una habilidad que se puede aprender. No es algo con lo que se nace. La clave para estudiar de manera efectiva es entender cómo funciona tu cerebro y luego aplicar ese conocimiento para crear un plan de estudio. Los últimos hallazgos de la neurociencia nos dicen que el cerebro trabaja mejor cuando está en alerta, y la memoria se consolida más si asociamos las experiencias a sentimientos. Por eso es importante vincular el estudio al movimiento y asociar lo que estudiamos a un recuerdo positivo. Hay 2 claves. Cuando empezamos la sesión de estudio, imaginarnos los beneficios que tendremos cuando aprobemos el examen. Por otro lado, no solo debemos memorizar sino hacer el ejercicio de explicar lo que hemos aprendido a otros. Lo mejor es que se lo expliquemos a otra persona, pero también lo podemos hacer virtualmente, imaginándonos hablándole a una audiencia, hablando en voz alta como si estuviésemos dando una conferencia. Estos aspectos los desarrollamos en los puntos siguientes. Número 2. ¿Cómo convencemos al cerebro de que la información es importante? Hay que convencer al cerebro de que lo que estamos asimilando es crucial. Por ello el repaso es necesario. Cuantas más veces repasemos un mismo tema, más le estamos diciendo a nuestro cerebro que aquello que estamos intentando aprender es valioso. Esto se debe a que cada vez que el cerebro revisa un tema, crea una memoria más permanente en esa área del cerebro, por lo que si revisamos repetidamente estamos aumentando la probabilidad de recordar y retener esa información en particular. Para retener la información y poder recuperarla en el futuro convenientemente, la clave es la repetición. Por eso debemos insistir en repasar. Los neurocientíficos han analizado la actividad cerebral durante los repasos y han establecido cuáles son los mejores momentos para repasar. En el siguiente punto, te explicamos cómo planificar esos repasos para que sean efectivos y optimicemos el tiempo. Número 3. Planifica tu estudio. Divide y vencerás. La secuencia mágica con la que obtendrás mejores resultados es esta. Primera lectura, sesión de estudio normal, tomando notas y haciendo resúmenes muy breves. El objetivo cuando haces resúmenes es que cada 2 horas de estudio se traduzcan en repasos de 2 a 3 minutos. Un ejemplo, si has estudiado 8 horas porque te preparas para una oposición a notarías, los resúmenes de esa sesión se deben poder repasar en 8 a 12 minutos. Repaso ese mismo día antes de dormir. Repaso a los 3 días. Repaso después de una semana. Repaso a los 15 días. Repaso al mes, y, a partir de aquí, cada mes hasta el examen. Número 4. Ponte recordatorios de repaso. Para los recordatorios de repaso puedes utilizar aplicaciones gratuitas como el calendario de Google, una aplicación de la misma empresa que se integra en el calendario llamada Google Task, o incluso aplicaciones más complejas como Notion. Te dejamos enlaces en la descripción. Número 5. Usa tarjetas didácticas. Repasa jugando. Nuestro cerebro asimila mejor si asociamos el aprendizaje a las emociones, sobre todo si son positivas. La clave es jugar. En definitiva, todos los animales aprendemos jugando cuando somos niños. La naturaleza nos ha programado para disfrutar cuando jugamos. ¿Te suena el juego Trivial Pursuit, de preguntas y respuestas?
Pues se trata de que tú mismo te inventes un trivial de la materia que estudias. Y así, además de convertir el repaso en algo divertido, también conseguimos un segundo objetivo muy importante: poder medir nuestro progreso. La manera más sencilla es utilizando lo que se denomina flashcards, es decir, pequeñas fichas donde anotaremos por un lado la pregunta o el concepto que queremos memorizar y, por el lado opuesto, la solución. Cada cierto tiempo, debes someterte a este juego de preguntas y respuestas. Debes anotar cuántas tarjetas aciertas y cuántas fallas para controlar tu progreso. Si fallas demasiadas, ya sabes, debes estudiar otra vez ese tema. Todo esto lo puedes hacer manualmente con papel y bolígrafo o utilizando herramientas más tecnológicas. Te recomendamos una aplicación gratuita que se llama Anki, para móvil, tableta y ordenador. Es una de las mejores. Te permite hacer un seguimiento y ella misma te sugerirá qué tarjetas debes repasar más en función de los aciertos. Te dejamos el enlace en la descripción. Número 6. Estar un poco incómodos. El cerebro en alerta. Cuando el entorno es cómodo, el cerebro se relaja. No percibe peligro y por tanto nos distraemos con más facilidad. Estudiar en la cama, acostados en el sofá y con una temperatura agradable, le está diciendo al cerebro: esta situación no merece que prestes mucha atención, y entonces, nuestro cerebro desconecta y aparecen los bostezos, la falta de concentración y el aburrimiento. Es preferible estudiar sentados o caminando, movernos constantemente, tener un poco de frío. En definitiva, estar un poco incómodos. Número 7. Distribuir el esfuerzo, divide y vencerás. No sirve de nada darse atracones de estudio durante horas. Es mejor estudiar pocas horas, pero usar el potencial de la atención y la memoria, que estar todo un día estudiando y perder la atención con más facilidad. Calidad frente a cantidad. Por ello, una buena organización es fundamental: planificar las horas de estudio y los descansos durante el estudio, planificar descansos breves para desconectar y recuperar la motivación. Si quieres, puedes utilizar el método Pomodoro, que consiste en planificar series de estudio y descansos breves y un descanso más prolongado cada 4 ciclos. Existen libros y temporizadores que te pueden ayudar para aplicar esta técnica. Te dejamos enlaces en la descripción. Número 8. El poder de las imágenes. Nuestro cerebro es visual. El 40% de la actividad del cerebro humano se dedica a la visión. Está demostrado que recordamos mucho más una imagen que cualquier otra cosa. Por eso los esquemas son muy útiles cuando estamos estudiando. También, si asociamos ideas a colores, será más fácil recordarlo. Asociar ideas teóricas con ejemplos prácticos, siempre que se pueda, ayuda muchísimo a recordar, porque es más fácil recordar algo que hemos vivido. Es una buena costumbre dibujar figuras y asociarlas a conceptos. No importa si dibujas bien o mal, lo importante es que tu cerebro no solo se ocupe de textos. Te recomendamos el libro de Dan Roam, Tu mundo en una servilleta: resolver problemas y vender ideas mediante dibujos. Un maravilloso ejemplo de cómo asociar ideas con imágenes. Número 9. La importancia del sueño y la alimentación. Nuestro cerebro utiliza 2 tipos de memoria. La memoria a corto plazo es muy limitada, por eso no es lo mismo leer que estudiar. Si solo leemos una vez el contenido, estaremos utilizando solo la memoria a corto plazo, que es muy fugaz. Sin embargo, cuando repasamos, obligamos al cerebro a que guarde el conocimiento en la memoria a largo plazo. ¿Y sabes cuáles son las buenas noticias? Que la memoria a largo plazo es ilimitada. Cuando dormimos, afianzamos los conocimientos que hemos aprendido en el día. Es muy importante descansar correctamente para rendir bien en un examen o en una clase, pero también cuando estudiamos. Cuando dormimos, nos recargamos de energía para afrontar cada nuevo día. Cuando duermes las suficientes horas sin interrupción, tu cuerpo tiene tiempo suficiente para recuperarse del estrés físico y mental que se le ha impuesto durante ese día. Durante el sueño, debemos alcanzar el sueño profundo, y para eso hay que evitar las interrupciones mientras dormimos. Alimentarnos de forma saludable es también fundamental. Al darle al cerebro una nutrición adecuada, lo estamos preparando para el estudio. Si nuestro cuerpo está sano, también lo estará nuestro cerebro. Número 10.
La técnica de un premio Nobel. Explica lo que has aprendido como si se lo enseñaras a un niño. Richard Feynman fue un gran físico teórico y recibió el premio Nobel en 1965 por su teoría sobre la termodinámica cuántica. Pero además fue profesor de física en el Instituto Tecnológico de California, Caltech. Durante su etapa como profesor, era famoso entre los alumnos por ser capaz de explicar teorías físicas complejas en un lenguaje sencillo y cercano, lo cual facilitaba muchísimo el entendimiento de las mismas por parte de sus alumnos. Y así surgió la técnica de estudio Feynman. Richard Feynman se dio cuenta de que todo el mundo era capaz de entender y memorizar cualquier concepto, por complejo que sea, si lo explicas de manera sencilla. Cuando las explicaciones estaban basadas en fórmulas, nomenclaturas científicas y demás, gran parte de los alumnos de su clase parecía no terminar de comprender los conceptos de los que hablaba. En cambio, si estos mismos conceptos los explicaba con símiles, usando un lenguaje coloquial y sencillo, prácticamente la totalidad de sus estudiantes comprendía los complejos conceptos de la física cuántica sin mayores problemas. Así que, basándose en su experiencia como docente, creó esta eficiente técnica de estudio, la técnica Feynman. Hay que aclarar que, aunque Richard Feynman fue profesor de física, esta técnica de estudio se puede aplicar a cualquier materia. No importa si eres de ciencias o de letras ni si tienes que estudiar el código penal o programación web. Si la pones en práctica correctamente te servirá para cualquier materia que debas entender y memorizar. Básicamente, consiste en 4 pasos sencillos. Primer paso, selecciona el concepto o tema a estudiar. Segundo paso, desarrolla el tema en el papel. Tercer paso, completa la información que te faltaba. Cuarto paso, reescribe y explica el tema como si se lo enseñaras a un niño. El cuarto y último paso de la técnica de Feynman es el más importante y el que te hará darte cuenta de que ya has aprendido lo que estabas intentando memorizar. Una vez que tienes la información reescrita con tus propias palabras debes explicarla, en voz alta, de la misma manera que se lo explicarías a un niño pequeño. Esto quiere decir que lo hagas de manera sencilla, sin usar un lenguaje complicado. Utiliza cualquier símil o ejemplo que creas que un niño podría comprender para explicar el concepto. Como ves, estos 4 pasos de la técnica de Feynman no son complicados y llevándolos a cabo correctamente puedes conseguir aumentar exponencialmente tus conocimientos de cualquier materia desde el primer día. Hasta aquí nuestros 10 consejos para que tu proceso de estudio sea provechoso. ¿Qué te ha parecido? Danos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, déjanos un pulgar arriba, que no sabes lo felices que se ponen nuestras neuronas cuando lo haces. Suscríbete al canal Inteliten y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este.